también hablar de insuficiencia cardíaca crónica, nuevas opciones terapéuticas. Se le ha señalado de forma reiterada, yo creo que de forma muy correcta, lo que coincido perfectamente, que la insuficiencia cardíaca es un continuo y la estrategia de tratamiento debe ser exactamente igual. Los episodios de reagudización no son más que eso, en ese deterioro progresivo de la función ventricular y de la situación clínica de los pacientes, pues algunos episodios que deben ir, el manejo de esa fase de descompensación aguda debe ir concatenado con un manejo de la patología crónica basal que subyace en ese paciente, ¿no? Queda claro que es un síndrome de una elevada prevalencia, de un 2% de la población adulta, y que a medida que aumenta la edad se incrementa lógicamente, que de alguna forma es el final de muchas de las patologías cardiológicas en los que hemos tenido éxito tratando, pero que, como el infarto de miocardio y otros cuadros, valvulopatías, pero que al final, como digo, terminan en una insuficiencia cardíaca y con una incidencia nada despreciable de datos de Estados Unidos de más de 650.000 nuevos casos al año. Su mortalidad también es muy llamativa, muy importante, a pesar de que hemos hecho, como veremos, grandes avances en su tratamiento, pues conocemos todos que su mortalidad, aparece aquí en azul, es superior a muchos de los cánceres, tanto en mujeres como en hombres, y al infarto de miocardio. Solo el cáncer de pulmón, de estos que aquí aparecen reseñados, tiene de momento una mortalidad mayor. Luego hablamos de un cuadro clínico importante, grave, y que requiere de un abordaje terapéutico agresivo, entre comillas, adecuado, por supuesto, para tratar de contrarrestar estos efectos. Decir que en esta mortalidad la mitad de los pacientes mueren antes de los 5 años, dependiendo obviamente de su situación clínica, y como ha señalado también el doctor Pascual, que el ingreso del paciente conlleva un cambio, por así decirlo, de su riesgo, por lo cual, por una parte, debemos prevenir esos ingresos y actuar de una forma clara con estos pacientes. Lo primero es hablar de la fisiopatología, algún concepto. Sabemos que hay dos grandes cuadros, que es aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección preservada, que según las guías americanas, porque siempre hay una diferencia en esto, pero lo traigo para subrayar, las guías sudamericanas hablan de mayor o igual al 50%, las guías americanas, mientras que fracción de eyección reducida, en la que nos vamos a centrar en esta charla, es menos del 40%. Hay una zona relativamente gris entre el 40 y el 50%, en el que si el paciente ha tenido antes fracción de eyección reducida, pues se habla de una fracción de eyección mejorada, y entre el 41 y 49, si no hay evidencia previa de disfunción, pues se habla de fracción de eyección límite. Lo cierto es que, dicho esto, porque nos sirve para tomar decisiones con respecto a los enfermos y saber con qué cuadro clínico estamos, el pronóstico depende de qué serie cojamos, la fracción de eyección preservada es algo mejor o similar según la comorbilidad que tenga el paciente. Lo que queda claro es que hay mucho por conocer, no sé si esto, fisiopatológicamente y desentrañar. Nos vamos a centrar en los pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Que es donde tenemos más evidencia científica de la eficacia de los distintos tratamientos, porque la fracción, yo creo que me hace más ruido que otra cosa, no sé si esto, ahora probablemente lo hagamos mejor. Con la fracción de eyección preservada no hay de momento ningún fármaco que haya demostrado reducción de la mortalidad. Lo que está claro es que es un proceso que comienza con algún daño, en este caso pues el infarto, y empieza un proceso de remodelado del ventrículo que conlleva la dilatación con afectaciones moleculares a nivel estructural que producen el deterioro de la función ventricular y el deterioro clínico. ¿Hay algún problema con que utilice este micrófono o no? Vale, no, si no pongo este, si es que como antes he visto que lo usaban, o sea que no quiero... Este mejor, vale. Supongo que es... Vale. Es que no sé si no quiero... Bueno, perdonad esta historia. Lo cierto es que producido ese daño en el miocardio se ponen en marcha una serie de mecanismos que en el corto periodo de tiempo son compensadores y que se utilizan en el shock, pero que a medio y largo plazo pues producen un deterioro progresivo de la función ventricular. Tenemos la sobreactivación del sistema neurohormonal, que produce, y ahora subrayaremos, vasoconstricción, fibrosis, apoptosis, hipertrofia y al final situaciones que conducen por una parte a un remodelado inadecuado, con dilatación y deterioro progresivo de la función ventricular, y por otra parte alteraciones hemodinámicas con retención de sal y agua que nos llevan a las manifestaciones clínicas y a la expresión
morfológica de la insuficiencia cardíaca, todo ello conducente al aumento de la morbilidad y la mortalidad que hemos subrayado. Esto es un proceso de años y evidentemente aquí es donde a lo largo del tiempo hemos aprendido a utilizar distintas estrategias terapéuticas que tratan de contrarrestar estos mecanismos. Por una parte está el sistema nervioso simpático, aquí aparece expresado tanto el parasimpático que afecta sobre todo a las aurículas y luego el simpático que afecta tanto a aurículas como a ventrículos, pero cuya sobreactivación a lo largo del tiempo conduce a vasoconstricción, a liberación de adrenalina, todo lo cual tiene connotaciones negativas para el corazón. Tenemos vasoconstricción periférica, aumento de la frecuencia cardíaca y intención de aumentar la contractilidad, que en un miocardio dañado muchas veces lo que produce es un deterioro progresivo de la contractilidad. También tenemos una activación prolongada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, como he dicho, a corto plazo, al igual que el sistema simpático, cuando hay una pérdida de volumen, trata de compensar esa situación, pero si se mantiene a lo largo del tiempo, produce una serie de estímulos sobre el sistema cardiovascular que conllevan aspectos negativos. Conocemos la angiotensina 1, angiotensina 2, que actuando sobre el corazón, sobre el cerebro, sobre la glándula adrenal, sobre los vasos y la pituitaria, pues nos produce hipertrofia y fibrosis, aumento del tono simpático, que ya hemos dicho, con el sistema nervioso, aumento de la aldosterona con retención de agua, todo lo cual conlleva pues estos aspectos negativos en la evolución clínica de los pacientes. Y hemos desarrollado una serie de estrategias terapéuticas que ya las tenemos disponibles y que son las que utilizamos, que tratan de contrarrestar estos efectos a distintos niveles, desde inhibidores directos de la renina a los IECAs, los ARA2 y los bloqueantes de los receptores y los antialdosterónicos, todos los cuales van dirigidos a contrarrestar estos efectos nocivos y negativos para el paciente. Y si vemos en las últimas décadas la historia de la terapia de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pues vemos que los distintos estudios, en rojo aparecen los que han actuado inhibiendo el sistema de angiotensina-aldosterona, en azul los que inhiben el sistema nervioso simpático y en negro otros mecanismos que ahora comentaremos rápidamente, pues vemos que esta ha sido la evolución de la terapia y han conseguido un importante beneficio, o sea que eso hay que ser conscientes. No perfecto y es donde tenemos que seguir trabajando, pero gracias al uso de estos fármacos, betabloqueantes por un lado y ECA y antialdosterónicos por otro, todos han conducido a una reducción de la morbimortalidad, al igual que con ivabradina, uno de los estudios últimos, pues la reducción de la frecuencia cardíaca por un mecanismo totalmente distinto. Pero queda claro que ha habido esa tendencia a la mejoría. Y gracias a eso tenemos las guías de práctica clínica, que son las que debemos aplicar. Como a veces ocurre, no siempre las aplicamos de forma adecuada, con lo cual privamos a los pacientes de un beneficio que ya podríamos conseguir con las terapias que tenemos en la actualidad. Estas son las guías europeas, en esencia son muy similares y que consisten en la aplicación de los fármacos que han demostrado beneficio. Inhibidor de la ECA o ARA2, según el caso, incorporar un bloqueante beta, según la clase funcional vamos añadiendo, incorporar un antialdosterónico y si la frecuencia, la fracción de está baja y la frecuencia cardíaca está alta, pues ivabradina, como veis, la secuencia de terapias que han demostrado beneficio. Y hay que añadir, yo no voy a hablar de esto, pero que muchos de estos pacientes, si tienen un trastorno de conducción, si tienen una función ventricular determinada y una clase funcional determinada, se benefician del uso de otras estrategias terapéuticas que no son farmacológicas. La resincronización cardíaca, que debemos considerar y que supone un gran beneficio para muchos de estos pacientes, y cuando es necesario, pues un desfibrilador. Todo ese esquema de tratamiento es el que debemos aplicar y con eso hemos demostrado reducir la mortalidad, porque realmente los distintos fármacos que se ponen en esta guía de práctica clínica y que pues en distintos estudios han demostrado reducciones muy significativas de la mortalidad, habitualmente sobrepuestas a la anterior. Empezamos con los IECAs, luego tenemos con una reducción de un 20% más o menos, depende del estudio de la clase funcional del paciente, los beta bloqueantes sobre un 30%, los antialdosterónicos un 20 o 30% y los ARA2, sobre todo en pacientes que no toleran los IECAs, una reducción también de la mortalidad. Y ese es el esquema que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Hemos actuado sobre el sistema nervioso simpático con los beta bloqueantes, con el sistema de angiotensina, pero ya habla también el doctor Pascual que hay otro mecanismo, otro sistema fisiopatológico que juega un papel importante en la insuficiencia cardíaca y que de momento no hemos podido actuar de una forma eficaz sobre él.
¿no?, que es el de los péptidos natriuréticos, y que, si fuéramos capaces, produce una serie de mecanismos que serían beneficiosos para nuestros pacientes. Lo hemos visto, de momento, betabloqueantes, inhibidor del sistema de angiotensina, nos han aportado esos beneficios, pero hasta aquí no hemos podido actuar de una forma significativa sobre los péptidos natriuréticos. Y lo que sí sabemos es que se sabe bastante sobre los péptidos natriuréticos, y de hecho los utilizamos probablemente de forma no tan extendida como deberíamos, como el Domingo ha comentado, en la clínica, tanto en el diagnóstico como en el control terapéutico de los pacientes. Sabemos que hay 3 péptidos natriuréticos. Tenemos el péptido natriurético auricular, que se produce en la aurícula y que se mide en el plasma. Tenemos el tipo A, el péptido natriurético tipo B, que se produce tanto en la aurícula como en ventrículo y que también se mide en plasma. Y luego está el péptido tipo C, que se produce en el riñón, en células endoteliales, en el sistema nervioso central, y que no se detecta en el plasma y que actúa localmente. Todos ellos, como ahora veremos, actuando sobre unos receptores, pues producen coinciden en una serie de beneficios, y luego alguno tiene un efecto un poco diferencial con respecto al resto, ¿no? El auricular, pues todos producen vasorelajación, pero este tiene un papel más importante, la diuresis, disminuye la proliferación y la hipertrofia. Ya hablamos de mecanismos que hemos visto que son negativos en la insuficiencia cardíaca. El tipo C, el que no se determina en plasma, tiene también vasorelajación, pero también tiene fundamentalmente un papel antiproliferativo, actuando en la vasculatura. Y el tipo B, que es el que más utilizamos como criterio diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pues tiene también unos efectos similares: vasorelajación, aumento de la diuresis y de la natriuresis. Todo ello beneficioso en estos pacientes. Como he dicho, estos péptidos actúan sobre distintos receptores. Tanto el A como el B actúan sobre el receptor tipo A, aumentando el GMP cíclico, que ya también ha sido comentado, y produciendo pues, estos efectos beneficiosos. Y el tipo C, el que actúa más a nivel local, actúa sobre el receptor tipo B, y todos ellos, tanto el A como el B como el C, actúan también sobre el receptor C, porque este receptor, que es menos conocido, lo cierto es que es una de las vías que tiene el organismo para disminuir los niveles de estos péptidos natriuréticos, para eliminarlos. Ahora hablaremos de otra, ¿no?, a través de una enzima, pero vemos que los 3 actúan aquí, se internaliza y disminuye esos niveles. Y ya hemos visto que de la acción sobre esos distintos receptores se produce una serie de efectos beneficiosos en la insuficiencia cardíaca. Disminuye la activación simpática, aumentan la pérdida de sodio y de agua, disminuyen la aldosterona y la renina, disminuyen la hipertrofia sobre el corazón y producen vasodilatación periférica y disminuyen la presión pulmonar y la presión capilar. Son todos efectos que, debidamente modulados, son beneficiosos para los pacientes. Y, como hemos visto, hay varios mecanismos de disminuir o de modificar esos receptores. Los péptidos natriuréticos. Por una parte, ellos se eliminan, pero por otra parte, lo beneficioso sería mantener unos niveles altos de los mismos, dado que su efecto es, los pacientes con insuficiencia cardíaca, es positivo. Pues una de las formas de evitarlo, aquí los tenemos, los péptidos natriuréticos, es actuar sobre una sustancia, una enzima, endopeptidasa neutra, la neprilisina, que es la que lo degrada. Si nosotros somos capaces de bloquear esta sustancia, vamos a mantener unos niveles elevados de los péptidos natriuréticos. El problema es que, además de actuar sobre los péptidos natriuréticos, actúa sobre la angiotensina 2, angiotensina 1, o sea, sustancias endotelinas que son perjudiciales si se mantienen elevadas. Y de ahí ha venido un poco la búsqueda de fármacos que sean capaces de conseguir, actuando sobre esta sustancia, la neprilisina, el acúmulo de los péptidos natriuréticos sin producir el acúmulo negativo de las otras sustancias. Y esa es la secuencia un poco de productos que han surgido. Ya se ha hablado de la nesiritida, que se ha utilizado por vía intravenosa, que imita el efecto de los péptidos natriuréticos, pero que no ha demostrado, quiero recordar el estudio Ascen, reducción de mortalidad, y que, bueno, está pendiente de confirmar nuevos datos, pero que de momento es otra de las desventajas que se utiliza por vía intravenosa. Y luego la inhibición de la neprilisina por vía oral. Ha surgido el candoxatril, que se utilizó, pero producía efectos nocivos porque aumentaba la angiotensina 2, no solo aumentaba los péptidos natriuréticos, sino la angiotensina 2, que hemos visto que es deleteria. El ecadotril, que no hubo grandes modificaciones, pero hubo una tendencia al aumento de la mortalidad. El omapatrilato, que lo que se hizo, dice, bueno, pues si yo actúo sobre la neprilisina, pero además bloqueo la
enzima conversora de angiotensina, pues no va a actuar no va a actuar la angiotensina 2, puesto que estoy bloqueando ese camino, pero como ahora veremos, dio angioedema y hubo que suspenderlo. Y un último fármaco, que de momento no tiene un nombre, que es el LCZ696, que es el sacubitril valsartán, que son dos fármacos en uno. Lo que ha hecho es, en vez de actuar sobre la ECA, es actuar sobre los receptores de la angiotensina, de forma que aunque aumenten los niveles de angiotensina bloqueando la neprilisina, si yo bloqueo sus receptores, evito los efectos negativos. Y eso es el objetivo de este fármaco, que es el primero de una serie de fármacos, que es un inhibidor de la neprilisina y del receptor angiotensina. Nos acostumbraremos a llamarlo INRA, que consigue ese beneficio. Lleva valsartán, muy conocido y muy probado ya en la insuficiencia cardíaca, en la disfunción ventricular después del infarto de miocardio, la hipertensión arterial, que es obviamente el bloqueante del receptor AT1, y el sacubitril, que es el que actúa inhibiendo la hormona. Indicar que la forma química del valsartán que aparece aquí no es un ácido libre como el que utilizamos habitualmente, sino que es aniónico, y las dosis, cuando miden el área bajo la curva, la biodisponibilidad, la dosis aquí es 400 de esta forma, equivale a 320 de cuando lo damos solo. Lo digo para que luego entendamos en el diseño del estudio por qué utilizamos esa dosis un poco mayor. Y otro problema que podría haber es que nos diera también el angioedema, pero lo cierto es que no lo da porque el omapatrilato inhibía no solo la neprilisina, sino que la ECA y otras de las enzimas que producen la inactivación de la bradiquinina, con lo cual se acumulaba mucha la bradiquinina, que parece que es la que produce el angioedema, mientras que con el LCZ solo se actúa sobre una de ellas y se bloquea, pero no tanto, y lo cierto es que en la práctica no ha existido ese problema, con lo cual los datos indican que hay y ahora veremos los datos de los estudios. En principio el diseño es más adecuado para conseguir beneficios, pero evidentemente eso hay que demostrarlo, con lo cual hemos conseguido, tenemos fármacos beta bloqueantes, bloquean el sistema nervioso simpático, tenemos fármacos inhibidores del sistema de la angiotensina, eso ya lo teníamos, y ahora el LCZ lo que hace es inhibe la neprilisina, conseguimos acúmulo de péptido natriurético, por tanto estos efectos beneficiosos, pero reforzamos el bloqueo del sistema de la angiotensina para contrarrestar ese acúmulo de angiotensina 2 que podría ser deleteria en estos pacientes, que es un poco lo que conseguimos con el diseño del LCZ, conseguir los efectos beneficiosos. Pero bueno, todo esto está muy bien, pero hay que ponerlo y utilizarlo en los pacientes y ver qué pasa. Ya hemos visto cómo algunos de los fármacos que le han precedido pues o no han dado resultados, incluso han dado resultados negativos. Pues esto resume algunos de los estudios que se han hecho en distintos campos. Por una parte, en la hipertensión arterial, que es otro terreno donde evidentemente el fármaco puede ser útil, y que son estudios pequeños, algunos ya con 1.300 pacientes, de Luis y López, luego otro de 309, que han demostrado que reduce de forma eficaz la presión arterial en estos pacientes. Y luego en insuficiencia cardíaca hay dos estudios. Uno, que es el estudio Paramount, pequeño, de 300 pacientes, que es en pacientes con función sistólica preservada, y que ahí ha demostrado, son pocos pacientes, pero ha demostrado que modifica favorablemente los aspectos hemodinámicos de los pacientes, pero no es un estudio de mortalidad. Hay en marcha un estudio de mortalidad, que es el Paragon, y que habrá que ver el resultado. En principio es prometedor, pero habrá que ver. Lo que sí tenemos ya son datos del Paradigm, que es en lo que nos vamos a centrar ahora, que es un estudio presentado recientemente, hace unos meses, y que en pacientes con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica ha demostrado beneficio clínico, que ahora comentaremos. Con lo cual, en esta secuencia de estudios actuando sobre el sistema de angiotensina, sobre el sistema nervioso simpático, tenemos uno reciente, Paradigm, que realmente el nombre está bien traído, como se dice, puesto que supone un cambio en la estrategia de tratamiento, en el paradigma, actuando por primera vez, por lo menos parcialmente, sobre un aspecto del mecanismo fisiopatológico negativo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que hasta ahora, por limitaciones de los fármacos que teníamos, no hemos podido actuar. Pues bien, esta es la publicación del estudio del New England. Simplemente y rápidamente sobre los aspectos más relevantes. Como digo, pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, habrá que ver el resultado de pacientes con función sistólica preservada, clase funcional 2-4, la mayoría en clase funcional 2,
quiero recordar, sobre un 60-70% clase funcional 2, que además de esto tenían que tener niveles de BNP o pre-BNP elevados, que hubieran estado con un tratamiento estable, no son pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, eso ya lo hemos visto en la charla anterior del doctor Pascual, que son pacientes y que además tienen un tratamiento estable con IECA-BRA2 y un beta-bloqueante durante al menos 4 semanas y que también están tratados con antagonistas de la aldosterona, salvo que tengan contraindicación. Un buen tratamiento basal de la insuficiencia cardíaca, porque lo que se trata es ver si sobre ese beneficio que ya hemos demostrado somos capaces de conseguir algo más. Criterios de exclusión: historia de angioedema, disfunción renal, elevación del potasio. El diseño, ahora veremos que el paciente tiene que tolerar los IECAS. No sabremos qué pasará, no sabemos de momento con aquellos que no toleran los IECAS, pero de momento los que se han incluido en el estudio tienen que tolerarlos, que no tengan descompensación aguda y que no tengan tampoco una hipertensión significativa. ¿Cuál era su objetivo primario? El objetivo primario era reducción de mortalidad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, con la idea de dar no solo demostrar su beneficio sobre lo que es la mortalidad, que evidentemente es importante, pero como ya ha comentado también el doctor Pascual, el ingreso por insuficiencia cardíaca supone también una carga muy importante en la enfermedad y para el sistema sanitario, o sea que reducir un ingreso por insuficiencia cardíaca es algo importante. Ha demostrado algo más que esto, pero esto ya en sí mismo sería importante. El diseño, pues tiene un periodo de 2 semanas en el que se le da enalapril, 10 miligramos 2 veces al día, ya he dicho que tendrían que tolerar enalapril, luego se le da el fármaco nuevo, el LCZ, durante 1 o 2 semanas, a una dosis de 100 miligramos 2 veces al día, y luego se sube a 200 miligramos 2 veces al día. Si superan esta fase, y ahora veremos el esquema del estudio en el que se ve la salida de pacientes, pues se aleatorizan a el LCZ 200 miligramos 2 veces al día, que ya os he dicho que es la dosis equivalente a 320 de valsartán, estos 400 de valsartán que lleva incluido el LCZ, o a enalapril 10 miligramos cada 12 horas. Luego vemos que son comparar realmente la estrategia basal del tratamiento de la hipertensión arterial, ya veréis que son pacientes bien tratados, y comparamos IECA versus el nuevo fármaco. Y se sigue durante 27 meses. Aquí veis cómo algunos pacientes, empezó con 10.500, pues se fueron, como ocurre en estos estudios, no son demasiados los que se salen, pero algunos no toleran los IECAS, no toleran la dosis del LCZ por hipotensión y tal, y al final se aleatorizan 8.400 pacientes. ¿Y qué se demuestra en ellos? Pues en primer lugar que, como corresponde a la aleatorización, no hay diferencias significativas en cuanto a características importantes, no vamos a entretener. En segundo lugar, algo que es importante subrayar, y es que son pacientes muy bien tratados, como ocurre, pues a medida que se han ido haciendo estudios de insuficiencia cardíaca, pues cada vez se ha ido mejorando el tratamiento. Vamos detrás de las guías, pero bueno, vamos detrás de ellas y vamos tratando de aplicar esa terapia. Si comparamos con el SHIFT, pues vemos que betabloqueantes tiene un 93%, aquí era un 90%, y inhibidores de la aldosterona, pues un 60%. Obviamente el énfasis pues no tenía, porque no era el objetivo, o sea, había que estar sin ellos. Aquí tenemos un 60%, o sea que son pacientes bastante bien tratados. ¿Qué se demuestra con ello? Pues hemos dicho que el endpoint primario, el objetivo principal era muerte cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, reducción significativa del 20%, veis que es significativa con el LCZ, muerte por causa cardiovascular, uno de los componentes, reducción significativa del 20%, primera hospitalización del 21%, luego reduce el global, pero cada uno de los componentes. Y algo también importante, dentro de los endpoints secundarios teníamos mortalidad por cualquier causa y se produce también una reducción del 16%, que es significativa. Pues se consigue el objetivo primario y un objetivo secundario duro, como es la mortalidad. No solo esto, sino que hay una mejora de la clase funcional de los pacientes. No reduce los eventos de fibrilación auricular, ni hay tampoco afectación de la función renal. ¿Y cómo se tolera el fármaco? Pues claro, hemos hablado, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que han llegado a tomar este fármaco en esta dosis han tolerado los IECAS y han tolerado previamente el fármaco. Se han excluido los que no lo toleraban en esas fases iniciales del diseño, que no eran muchos, pero una vez que están dentro del estudio, pues vemos que produce más hipotensión. Pongo en rojo las diferencias que son significativas, aquí está el LCZ y el enalapril, pero enalapril aumenta más la creatinina,
aumenta más el potasio y produce más tos. Esas son las diferencias significativas. Por lo demás, siendo todos valores aceptables y dentro de lo que se ve en este tipo de estudios. Luego vemos cómo esta nueva estrategia terapéutica, en la que tenemos la inhibición de la leptinosina asociado a un ARA2, consigue, con respecto a las reducciones de la mortalidad que teníamos con los fármacos previos, una reducción adicional del 20%. En ese camino progresivo hacia la mejoría en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, está claro que este nuevo fármaco es un paso más para estabilizar al paciente, evitar reingresos y en esa estrategia de tratamiento continuo, pues reforzar esa terapia y evitar que el paciente se reagudice. Y ya para terminar, como conclusiones, está claro que la insuficiencia cardíaca tiene una elevada prevalencia y una elevada mortalidad, que la activación mantenida de sistema adrenina-angiotensina y sistema nervioso produce unos efectos deleterios, que a lo largo de las últimas décadas distintas estrategias terapéuticas que han ido a contrarrestar estos mecanismos supuestamente compensadores y que al final son deleterios han demostrado beneficio, que aún así sigue presentando a los pacientes una elevada mortalidad y que por tanto hay espacio para mejora de esos pacientes. En esta situación, pues un nuevo fármaco como es el LCZ696, primero de una serie, de un grupo terapéutico que es el INRA, inhibidor de la leptilisina y del receptor AT1 de la angiotensina, en el estudio Paradigm ha demostrado reducción de la mortalidad total, de la mortalidad cardiovascular y de los reingresos hospitalarios, lo cual yo creo que es una muy buena noticia para este tipo de pacientes y evidentemente para nosotros que tenemos que tener cuidado de ellos. Y esto es todo por mi parte, muchas gracias.